Don Pellegrín, tomando en cuenta que el DERE-CAFTA limita la capacidad del Estado Dominicano para proteger el sector estratégico, ¿cree usted que ese tratado debe ser renegociado o incluso abandonado en defensa de nuestra soberanía como proyecto nacionalista? Bien, me alegro mucho que me haga la pregunta porque le voy a compartir una información que poca gente conoce. Yo lo he dicho mucho, pero no se puede decir que es un dato ampliamente divulgado. Miren, República Dominicana no calificaba para entrar al DRCASTA, al CASTA. Y porque tenía varios años discutiéndose. Entonces, el empresariado dominicano, por lo menos eso fue lo que se nos dijo de parte del gobierno, el empresariado dominicano, bueno, ideó una fórmula. No, la fórmula fue llevarle a los norteamericanos la propuesta de que nos dieran la oportunidad de entrar al CASTA, de ahí el DR CASTA, a condición de que nosotros íbamos a asumir unos compromisos con Haití alrededor de la ley Hopher para desarrollar esquemas de coproducción en la frontera e incluso crear la zona binacional Quisqueya. Y el modelo de lo que se quería hacer era CODEBI. Yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. Y me di cuenta de que estaban relacionando las negociaciones del CASTA con Haití después que se firme el acuerdo, porque mi comisión acompañó a los delegados dominicanos y a los sectores dominicanos en dos eventos, uno en Washington y aquí en Santo Domingo. Estuvimos siempre acompañándolos como legisladores, la comisión y yo particularmente, con buenos técnicos. Incluso involucramos ahí al doctor Federico Cuello, que es nuestro mejor técnico en negociaciones comerciales internacionales. Entonces, ahí me di cuenta en un evento en Washington, en el World Wilson Center, al que asistí, era con legisladores de Centroamérica, y un representante norteamericano, que si mal no recuerdo era Wheeler, habían varios, en su turno agradeció a la delegación dominicana los compromisos asumidos con Haití. Cuando yo oigo esa pregunta, le pregunto al diputado Cruz Pichardo, que andaba conmigo: Cruz, ¿tú sabes de algún compromiso que nosotros asumiéramos? Porque para nosotros fue una sorpresa, que nos estaban agradeciendo los compromisos asumidos con Haití. Entonces yo obviamente le respondí, le aclaré: mire, aquí le puedo decir con total conocimiento de que si alguien hizo un acuerdo con ustedes y metiendo a Haití en la ecuación, no estaba representando los intereses del pueblo dominicano, sino los intereses de sectores empresariales. ¿Qué había pasado? Que Luis Álvarez Renta, representando a los empresarios, coordinó una reunión con el presidente Bush para llevar al presidente Hipólito Mejía y al presidente Jean Bertrand Aristide a esa reunión en Quebec, en la Cumbre de las Américas en Quebec. Hicieron una reunión donde los dos presidentes de la isla fueron a hablar con Bush y le propusieron el esquema. Y Bush lo vio bien. El argumento es que esa propuesta nació de aquí. Yo personalmente sé que esa propuesta venía desde hace tiempo caminando, no en esa forma, sino a través de otras vías. Desde la iniciativa de la Cuenca del Caribe, los norteamericanos tenían el enfoque de que nosotros teníamos que ser
el estado pivote, el estado soporte de la crisis haitiana, de la gestión de la crisis haitiana, y que administrábamos la crisis. Y yo empecé a cuestionar eso bien temprano. Incluso al mismo presidente Mejía le dije en una ocasión: presidente, el problema no es administrar la crisis, cobrar un fee de administración de la crisis. Eso no va a ayudar a la solución de la crisis haitiana. Eso lo que va a agravarla y nos va a arrastrar a un desastre. Bueno, pero pasó. Cuando vino Robert Selig aquí, el negociador jefe comercial de Estados Unidos en el mundo, que negoció ese acuerdo con doña Sonia Guzmán, que fue la jefa negociadora dominicana, yo le pregunté en el Senado cuál era el compromiso que había con Haití, y él fue muy franco. Nos dijo: ustedes no calificaban para el CAFTA, como no calificábamos para el Cotonú, no, para el Lomé 4, no calificábamos, pero nos dieron un chance, un waiver, entren, participen, y obviamente la condición de esa excepción era: ustedes van a tener, lo que van a perder con nosotros lo van a ganar con Haití. Un esquema que es malo. En la Cámara de Diputados yo empecé mi oposición al acuerdo, y logramos aprobar una resolución para que ustedes vean por qué yo digo que hay que cambiar el modelo de finca con pasaporte de unos pocos dueños. Yo logré aprobar una resolución de la Cámara de Diputados casi a unanimidad, donde se ordenaba un estudio de impacto que sería contratado con la CEPAL. Se le iba a pedir a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de la ONU, que hiciera un estudio de impacto del CAFTA, de lo que se había firmado en la sociedad dominicana, y que en función de los resultados de ese estudio se procediera a aprobar el acuerdo o a rechazarlo. Lamentablemente, esa resolución fue irrespetada. No se ordenó el estudio de la CEPAL, y en una reunión que se hizo en Palacio, recuerdo cuando yo planteé las mismas inquietudes, porque ya incluso había recibido la información de que los estudios de impacto indicaban que nosotros íbamos a perder con Estados Unidos en una serie de rubros importantes, y que amarrarnos con Estados Unidos en ese acuerdo, que a su vez implicaba un compromiso con Haití, era una especie como de compensación. Lo que ustedes van a perder con nosotros lo van a ganar con Haití, porque ese es como el mercado donde ustedes van a ser hegemónicos. Le estamos dando el mercado de los 25 millones, que esa es la ilusión. Y aquí obviamente se tragaron esa carnada, porque fue una buena carnada que le pusieron, y quedamos amarrados. Entonces, desde esa época nosotros veníamos planteando, lo hemos estado planteando, que el tratado tiene que renegociarse. Pero de acuerdo a las normas del tratado, para renegociarlo tenemos que sentarnos a discutirlo con los socios comerciales. Yo personalmente creo, porque ahora mismo, mire, el orden mundial está patas arriba. Trump llegó como el demoledor del orden internacional. Empezó a demoler el orden multilateral de la ONU, ya sacó a Estados Unidos de la OMS. La OMC virtualmente, yo creo que ni siquiera la están dejando fuera de todo, y eso va a continuar. Lo que puede venir en un futuro, ojo, lamentablemente la carga ideológica que hay en América Latina predispone mucho a los países de América Latina contra la política norteamericana. Y aunque Trump es un actor que no es fácil, que es un actor, vamos a decirle,
de reacciones muy unilaterales y muy impositivas. Yo creo que Marco Rubio y el equipo que lo acompaña están conscientes de que para reconstruir las relaciones hemisféricas, ellos van a necesitar un nuevo tipo de relación con América Latina. América Latina cometió un grave error cuando rechazó el ALCA en la cumbre de Mar del Plata. Y lo hizo por razones ideológicas. Y obviamente lo hizo en forma destemplada, incluso. Ahí fue que se creó el ALBA, desafiando, burlándose del gobierno americano. Los norteamericanos en esa época estaban muy concentrados en Medio Oriente, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán y sobre todo acariciando la idea de que la relación con China y la relación Asia-Pacífico, lo que llaman chimérica, iba a un grave error, que ojalá no lo vuelva a cometer. Pero ahora mismo, al día de hoy, es complicado con la guerra de aranceles que hay, y las posiciones de Trump con Brasil y todo eso. Pero en un futuro, si se crean mejores condiciones, y les recomiendo un libro, lo estoy recomendando mucho, se llama El fin del mundo es solo el comienzo, de Peter Zeihan, que fue bestseller en New York Times, hablando del proceso de derrumbe de la globalización en el suministro. Si se va a crear un nuevo espacio panamericano, volver a la etapa de oro de las relaciones hemisféricas, Estados Unidos tendrá que plantear el ALCA 2.0, concentrarse realmente en hacer las alianzas con América Latina, con América Central y el Caribe, porque esta es su zona natural. Y le voy a decir una cosa, estamos hablando del espacio económico con más recursos del planeta. Solamente Venezuela, Canadá, Argentina, para hablar de petróleo y gas, tienen inmensidad. Tenemos el continente que, te repito, tiene las mejores posibilidades, integrado. Eso implica tener un acuerdo también de defensa, de seguridad y defensa, porque en el mundo que vamos a vivir post globalización, después de la caída de este impulso globalizador, los países se van a tener que reconcentrar en su zona, y lo del COVID fue una experiencia lesionadora en ese sentido. Entonces, vamos a tener que hacer muchas de las cosas que se hacían en otras partes del mundo, lo vamos a tener que empezar a producir en nuestra propia zona. Y eso va a implicar muchos cambios. Ahora, nosotros tenemos una serie de instrumentos para defender nuestra producción nacional, que están no solamente dentro de RCAFTA, sino también en los instrumentos generales acordados en la OMC, pero también están contenidos en nuestra Constitución, en nuestras leyes. Hay muchas medidas que, en función de un tema de seguridad alimentaria, nosotros podemos adoptar. Y los Estados Unidos no pueden objetarlas, porque precisamente ese es el tipo de política que ellos están siguiendo. Ahí lo que tenemos que es tener un buen equipo negociador que entienda el momento que está viviendo el mundo y la transición de las cadenas de suministro globales, los mercados globales, a este proceso que viene, que no va a ser un proceso fácil, va a ser un proceso extremadamente tormentoso y difícil, muy difícil. Pero tenemos que mantenernos unidos con una visión nacional, una visión de Estado, un proyecto nacional fuerte, integrador, y movilizarnos para hacer valer nuestros derechos inalienables como nación.
en todos los terrenos. Sin producción no hay nación, reza el lema de una organización a la que yo pertenezco, que es muy importante, de productores agropecuarios. Soy asesor. Yo le digo a ellos que yo soy productor de ideas. Aunque ahora estoy metido en la producción agropecuaria, como, bueno, mi familia tiene una tradición en ese campo. Pero yo le he dicho a los productores, se lo dijimos ahora recientemente, cuando estábamos hablando de este tema de la mecanización, la tecnificación, la regulación de la mano de obra, le dijimos, bueno, sin producción no hay nación, eso es válido, pero sin nación no hay producción. Sin nación no hay producción. Entonces, tenemos que cuidar la nación, porque si la perdemos, no es solamente se va el turismo, se va el clima de inversión, viene la inestabilidad, la confrontación, y ese infierno que tenemos ahí al lado, lo vamos a tener aquí. Digo, ya en parte lo tenemos, pero los haitianos ahora ya empiezan a manifestar sus ímpetus insurreccionales, porque a medida que crecen se sienten más fuertes, y mientras más apoyo internacional le dan en ciertos sectores, ellos se sienten más fuertes para desafiarnos. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que o revertimos eso, o esa tendencia terminará provocando un conflicto balcánico y una pérdida total de cohesión territorial y social. En el campo dominicano, en la montaña, en la frontera, el problema de los 476 asentamientos hace ya unos años. En el 2021 esa cifra no fue suministrada por el Ministerio de Interior y Policía. Esos asentamientos han crecido y probablemente haya más asentamientos. Eso no lo vamos a revertir con posiciones débiles. Tiene que ser con unas posiciones firmes, claras, sin perder el factor moral, porque nadie debe confundirse, para tampoco alimentar los ataques que vienen del exterior, validar los ataques que vienen del exterior. La defensa de la nación no puede descansar, lo digo con claridad, ni en Trujillo ni en Santana. Ellos tuvieron su momento, hicieron lo que entendieron que le correspondía en su momento, pero este momento es completamente diferente. Y este momento demanda de un liderazgo y de una actitud general completamente diferente a la de aquella época. Amén. Muchas gracias a todos ustedes.